Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Si es la primera vez que llegas a este canal, te doy la bienvenida. Yo soy Carla y en este video te quiero hablar sobre aquellas cosas que a mí personalmente me ayudaron a sanar y mejorar la relación con la comida. El objetivo de esto es que puedas tomar lo que crees que podría funcionar para ti, esas cosas que te llamen la atención para que las puedas implementar. Y a veces también el escuchar las historias de otras personas nos ayuda a reflejarnos y ver con qué cosas podríamos tener similitud y qué podríamos también nosotros empezar a cambiar para cualquier cosa, pero en este video específicamente para mejorar la relación que tenemos con la comida, que para mí es algo súper importante de trabajar, de transformar, porque todos los días nos enfrentamos con alimentos y no digo enfrentarnos desde este lugar como una guerra, ¿no? Pero entiendo que para muchas personas puede representar eso. Lo que quiero decir es que va a estar presente en nuestra vida y qué mejor que hacerlo de una forma que de verdad nos nutra, porque si bien los alimentos nos nutren también por todas esas cosas que aportan a nuestro cuerpo, a nuestras células, la energía que nos dan, también los pensamientos que tenemos al momento de comerlos influyen un montón en cómo va a estar nuestra energía, cómo nos vamos a sentir, así que por eso he hecho este video. Ha sido un tema que también lo he llevado a redes sociales con un formato más corto, pero creo que merece muchísimo la pena traerlo a un formato como más largo en YouTube. Estoy comprometida a compartir más sobre este camino, así que sin más vamos a empezar. Qué bueno que estás aquí. Prepárate una bebida, prepárate, mantente presente para que puedas absorber esta información de la mejor forma posible. Vamos a ello. Me di cuenta que tal cual no fue que yo dijera, ok, voy a sanar mi relación con la comida y entonces hice el paso A, B, C, D, etcétera. En realidad no fue así. La verdad es que siento que la vida me fue dando oportunidades que me ayudaron a ir sanando toda esa parte. Y creo que de eso va muchas veces la vida, ¿no? Siento que siempre nos está mandando oportunidades, siempre nos está mandando personas, situaciones, para que nosotros miremos algo que tal vez habíamos estado ignorando y que había estado causando cierto comportamiento, ya sea con con la comida, con bebidas, con las relaciones. Siento que todo el tiempo la vida nos está invitando a transformarnos, a sanarnos y todo el tiempo nos manda oportunidades. Y bueno, en mi caso, a mí me dio la oportunidad de empezar a hacer mayor introspección desde chiquita. Me consideré una niña muy curiosa que le gustaba indagar en el por qué y para qué de las cosas, que prestaba muchísima atención. Creo que sigo manteniendo eso, que escucho más de lo que hablo a veces, aunque es chistoso porque tengo este espacio también en donde tengo este micrófono para mí solita la mayoría del tiempo, pero estaba prestando desde muy chiquita muchísima atención a lo que hay dentro, ¿no? A lo que hay dentro también de aquí del corazón, aquí sobre todo también en la mente, como uniendo todas estas partes. Creo que eso es algo que te puede ayudar a comprender por qué de pronto te comportas de cierta forma. Y me di cuenta de que había algo que no me hacía mucho sentido. Me daba cuenta de que ser mujer, ser niña incluso, ya traía una carga bastante pesada. No me hacía sentido, no comprendía por qué las personas mayores, cuando me observaban a mí, no hablaban de mis otras habilidades, de mis capacidades, de mis dones, de otras cosas, y de tal vez mis hermanos, que crecí con dos hombres, sí, ¿no? Era como el foco, en mi caso, estaba en mi cuerpo. Y recuerdo diferentes situaciones que me hacían pensar que no importaba lo exitosa, lo inteligente, lo bonito que tuviera el corazón, si no cumplía ciertos estándares o si ellos pensaban que iba a llegar, iba a crecer siendo una mujer que no cumplía con ciertos estándares de belleza, como una delgadez muy marcada, pues no iba a ser exitosa, ¿no? O no iba a ser valiosa. Entonces creo que ahí inicia todo en la introspección. Y ese es un primer punto que me gustaría compartirte, el poder que tiene la introspección para que te puedas conocer y puedas comprender de dónde han venido esas creencias que se instalaron en ti. Me gustaría invitar a cualquier persona que quiera mejorar su relación con la comida,
a que se cuestione y que mire cuáles son esas creencias que tiene acerca de su valor, en dónde está puesto y qué es un cuerpo saludable también. Creo que es importante que comencemos a redefinir cómo se ve la salud, porque la salud se ve diferente. Si bien hay cosas como una piel más radiante, vibrante, luminosa, un pelo suave que no se rompe, un cuerpo sí fuerte, sí son ciertas cosas que representan de muchas formas la salud, pero creo que es importante que reconozcamos qué es salud para nosotros, cómo se ve la salud para nosotros. ¿Tenemos energía? ¿Qué tanta energía tenemos? ¿Qué tan fuertes nos sentimos? Más allá como de cierto molde, ¿no? Entonces, todo esto que te digo de la introspección a mí me ayudó también muchísimo a identificar cuáles eran los detonantes que causaban una mala relación con la comida. Y ahí va un ejemplo para que quede más claro. En mis veintes tuve una relación con la comida muy extraña, en donde me cuidaba, es decir, comía alimentos que me habían dicho que eran saludables, verduras, frutas, granos integrales, evitaba los procesados. Sin embargo, llegaba un punto en el que era como al revés, en el que empezaba a utilizar los alimentos procesados o esos alimentos que ni siquiera es que se me antojaran, pero que los utilizaba de pronto un fin de semana y los comía en exceso, no lo sé, un pastel, una pizza, como ese tipo de comidas que de pronto nos han prohibido, ¿no? Y empecé a buscar cuál era esa situación o qué creencia pasaba dentro de mi mente, qué creencia interna existía en mí que me hacía comerlos de una forma que afectaba muchísimo mi autoestima y mi cuerpo. Y entonces me di cuenta de que estaba viviendo cosas que no me gustaban. En ese momento estaba en una relación que yo no quería. Y creo que una forma de obtener algún tipo de satisfacción o de calmarme era justo a través de la comida. Entonces, después de verme con esta persona, después de pasar tal vez una tarde con esta persona, yo me di cuenta de que al regresar sentía como un vacío que quería llenar. Entonces, ya después con los años de mayor introspección y también de apoyo en terapia, me di cuenta de que era justo eso, ¿no? Como querer abrazarme y lo hacía tal vez a través de la comida. Y también me di cuenta de que yo estaba intentando alejar a esta persona a través de la comida, es decir, utilizando la comida para yo transformar mi cuerpo y tenía esta idea como de si me hago más grande, pues igual y así ya no me quiere porque yo no sabía decir que no. De esto también tengo una entrada en Substack, te la voy a poner en la descripción del video para que la puedas revisar. Y bueno, es eso, prestar atención a qué es lo que está detonando ese comportamiento con la comida. Ojalá que esto haya quedado claro. Vamos con la siguiente. También, por supuesto, es clave la reprogramación de creencias que tenemos acerca de nuestro valor, de lo que significa ser hombre o también de lo que significa ser mujer. Muchas veces estamos cargando algo muy pesado, estos roles de género, ¿no? Lo que dictan. No solo eso, lo que se ha inculcado socialmente dentro de esos roles de género, sino también lo que nos enseñaron las figuras más importantes para nosotros en nuestros primeros años de vida, sea nuestra familia, nuestro círculo más cercano. Y es importante mencionar que yo creo que el 99.999% de esas cosas, por supuesto, no eran personales y son cosas que simplemente las personas a veces van repitiendo sin ser conscientes de lo que esto podría causar en realidad en una persona. Yo me di cuenta de que tenía muy marcadas estas creencias de que la mujer vale, la mujer es valiosa por su cuerpo, por cómo se ve y casi casi que es una obligación que se vea bien y que sea lo suficientemente delgada. Y lo duro de esto es que el concepto de delgadez puede ir evolucionando un montón. Si bien creo que es importante mantener un cuerpo saludable y muchas veces un cuerpo saludable para mí es ese que te permite hacer las actividades que tú quieras, es poder
moverte, es poder correr, es poder crear con facilidad, poder utilizar tu cuerpo para vivir de una forma ligera, no como algo que duela o que pese. Y eso la verdad es que lo valoro mucho y también me gusta compartir sobre ese tema, sobre la importancia de cuidar a nuestro cuerpo, pero hay una diferencia grande y aunque sea una diferencia grande, hay una línea muy delgada de pronto que se puede empezar un poco a ser como invisible, en donde podemos perdernos y decir, ok, ¿hasta dónde es sano este comportamiento, no? Creo que es increíble cuando una persona empieza a cambiar todos sus hábitos cuando empieza a incluir el ejercicio, cuando empieza a incluir más vegetales, cuando empieza a cuidar más su piel, a cuidar todo lo que tiene que ver acerca con el descanso para poder recuperarse. O sea, eso es increíble. Sin embargo, creo que hay que tener mucha conciencia y prestar mucha atención de no llevar esto de pronto a extremos en donde empecemos a poner a nuestro cuerpo en riesgo. Y esto lo digo porque yo pasé por amenorrea hipotalámica, que es algo que también he compartido y les he compartido mucho lo que creo que puede ayudarles a recuperar su ciclo de forma natural sin que tengan que meter ahí pastillas anticonceptivas o cosas que pues igual y no van a atacar el problema de raíz, no lo van a resolver de raíz. Pero bueno, aquí para ir concretando esto es bien importante que revises las creencias que tienes acerca de tu valía sobre todo, porque de ahí nace todo. Si no hay algo que te esté ayudando actualmente, que lo cambies, que lo identifiques. El primer como paso es identificar cuál puede ser esa creencia que te está limitando y tal cual a mí me gusta mucho preguntarme y observar, ¿no? Sobre todo observar, o sea, ¿cuál ha sido una limitación en mi vida últimamente? Que siento que hay como limitación de gozo, por ejemplo, con mi cuerpo, ¿no? ¿Qué creencia puede haber ahí? ¿Qué creencia limitante puede haber ahí? Tal vez me dijeron que no tenía el cuerpo que se requiere para poder expresarme con seguridad, ¿no? Es impresionante de pronto cómo hay personas que incluso les molesta que un cuerpo no denominado o etiquetado como el más sexy o como el más aspiracional se atreva a vivirse de cierta forma, ¿no? Esto lo he visto muchísimo, como por ejemplo cuando alguien se viste con un top o con un short o cuando tal cual está mostrando más su cuerpo, es como si alguien se incomodara, o sea, no puedo con eso, pero lo he visto mucho, sobre todo en entornos de gimnasio. Me ha tocado también escuchar cómo también incluso mujeres se burlan de mujeres por cómo lucen sus cuerpos. Por supuesto, para mí eso es una super red flag y número uno, intento y trabajo para no parecerme a esas personas. Y número dos, recuerdo el por qué probablemente actúen así y es porque esas personas no se han dado el permiso de vivirse en libertad sin el peso de sentir que tienen que ser perfectas y que tienen que verse de cierta manera para llevar cierta prenda. Porque es impresionante cómo a veces las personas incluso pueden envidiar eso, la seguridad que tiene una persona. Y es que ni siquiera a veces es seguridad, es simplemente permitirse ser ella misma. Para el siguiente punto quiero hablar sobre la terapia psicológica. Es algo que definitivamente a mí me ayudó muchísimo en este camino. Y lo interesante y lo curioso es que cuando yo llegué al consultorio de Azalia, que así se llama mi primera terapeuta, yo llegué con un tema que ni siquiera era acerca de mí. Era acerca de otras personas. Recuerdo muchísimo que me dijo que las cosas iban a cambiar, que no estaba poniéndome atención en donde debería y creo que esa es la base de todo. O sea, de verdad que cuando tú empiezas a enfocarte en ti, pones la energía, la regresas a ti, que es en donde tienes la verdadera influencia, en donde tienes el poder de cambiar muchas cosas, todo empieza a cambiar. O sea, tú mueves una pieza en el tablero de ajedrez, si quieres verlo así, y todo cambia. Aunque no hayas tocado las otras piezas, simplemente con que te hayas enfocado en ti, te prometo, y sobre todo en temas familiares y así, hay cosas que se mueven y no debería ser la razón por la que decidimos hacer un cambio, pero es algo que siento que naturalmente llega a pasar
Y creo que justamente eso lo compartía también en mi audiolibro Habitando mi cuerpo, que a veces estamos cargando en nuestra mochila piedras pesadas que no debimos de haber metido nunca ahí en primera instancia, pero qué rico reconocer y pararte a mitad tal vez del camino, o no importa en qué momento del camino, pero sí es hoy muchísimo mejor abrir la mochila y decir, ¿por qué he estado cargando estas rocas? ¿Por qué he estado cargando estas piedras? ¿Quién me dijo que me corresponde cargar todo esto? Y empezar a hacer una selección, ¿no? Como, ok, esto lo regreso con amor y con conciencia, pero esto no me pertenece. Entonces, cuando tú te empiezas a ser consciente de que habían cosas que simplemente te estaban distrayendo, tal vez porque a veces incluso puede ser muy doloroso ver lo propio, y también la verdad es que es de valientes, o sea, hacer el trabajo interno es de valientes y de personas que cambian y transforman no solo sus vidas, sino también la vida de las personas que tienen cerca o de las personas que los ven, porque es como de alguna forma algún llamado a alguien más a que elija también ese camino, ¿no? De verse, de mirarse, de hacerse cargo de todo aquello que necesita ser transformado para poder vivir de una forma más libre. Entonces, cuando empiezo la terapia, voy descubriendo tantas cosas que a veces tú pensarías que no tienen nada que ver con la comida, pero en realidad somos seres integrales y lo que pasa en un área de nuestra vida también le llega a otra área. O sea, está todo como súper conectado porque somos esto, o sea, y lo que pasa en el área laboral y lo que pasa en el área de tus relaciones amorosas y las relaciones con tu familia y la forma en la que vives y habitas tu cuerpo, o sea, todo al final es parte de. Entonces, creo que es de mucha ayuda el hacer una terapia de forma integral y a mí me ayudó mucho a ver cuál es el concepto que tenía acerca de mí, sobre mi valor. Me di cuenta de que a pesar de que tenía prácticas que pueden considerarse de una persona que se quiere mucho, que tiene un respeto grande por ella misma, también a veces puede que no tanto, o puede, no es que no tanto, sino que también tiene a veces otra cara, ¿no? A veces el sobre exigirse demasiado, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Si viene porque sabes que mereces llegar a cierta edad y tener esta movilidad en tu cuerpo y poder disfrutar sin tener un dolor o una enfermedad, maravilloso, pero si viene de esto de no ser suficiente y necesito cada vez esforzarme más y más y más para alcanzar este ideal que quién sabe quién me dijo que es el que debía seguir, ahí hay cosas que cuestionarse, ¿no? Y yo diría que sobre todo lo que fue muy grande en la terapia fue el regresar el foco y la energía en mí y dejar de pensar que si le quitaba la atención a los problemas de los demás o a las situaciones difíciles que llevaran los demás, si dejaba como eso a un lado, quitarme esta creencia de que estaba siendo mala, ¿no? Porque también hemos sido muy condicionadas o condicionados a ser las buenas, ser los buenos y justo también haciendo como esta introspección junto con la terapia, junto con mis libretas, junto con tiempo para poder pensar y escucharme y sentirme y comprender cada vez mejor por lo que estaba pasando y por lo que tal vez me estaba doliendo adentro. Justo eso me ayudó muchísimo a comprender por qué me estaba relacionando o no relacionando con ciertas personas, ¿no? Por qué se repetían ciertas cosas de mi vida, cierto tipo de relaciones, cierto tipo de gustos, incluso con hombres que se parecían de alguna forma, que algo podía notar, ¿no? Como un patrón que se repetía en ellos y en realidad quien estaba eligiendo eso, pues era yo, ¿no? Porque si bien hay hombres que pueden ser egocéntricos, que pueden ser también muy tontos, al final tú eliges si permanecer o no ahí cerca de estas personas. Entonces, creo que de verdad que el autoconocimiento, la introspección, cuando lo utilizamos de esta forma y también sin un exceso que también me llegó a pasar, de tal vez a veces sentir que era demasiada introspección y a veces simplemente necesitabas dejarte llevar.
bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero me refiero a que no todo lo tenías que súper pensar. Lo siguiente que me ayudó muchísimo fue dejar de victimizarme. Creo que hasta cierto punto es un tanto natural que esto llegue a suceder, que sí, que puedas tener muchísimo enojo, muchísima frustración, cierto grado de resentimiento hacia situaciones, hacia personas que tal vez te instalaron creencias o que sí, tal cual por las experiencias que viviste pudieron haber causado mucho dolor. Y te digo, o sea, creo que es algo hasta cierto punto pues natural, pero creo que sí es importante no quedarnos ahí y lo podemos ir trabajando también con terapia, también con libros que ahorita les voy a compartir y con empatía, con recordar que las cosas no son personales, que a veces la persona que pudo haberte causado daño o que muchas veces ni siquiera es consciente, ¿no? Esto no es como de que, pero se tiene que enterar del daño que me hizo, no. A mí me gusta pensar también mucho en esto de que nosotros elegimos a las personas, a la familia, a las situaciones que vamos a vivir para algo, ¿no? Y yo creo que si viviste algo que te pudo haber herido, tal vez es una oportunidad también para transformarlo y descubrir que hay nuevas formas de transitarlo y qué tal que eso también lo puedas compartir, porque algo que sin duda me queda claro es el poder de salir de la víctima y eso también va a incluir muchas veces el permitirnos perdonar y liberar a las personas, a todas esas situaciones que se pudieron haber experimentado en alguna parte, en alguna etapa de nuestra vida. Yo sé que no es algo tan sencillo y también me imagino que hay diferentes situaciones que no todas quizás van a ser iguales o de la misma magnitud. Yo sí creo que hay retos a veces muy, muy grandes y heridas muy profundas, personas que tal vez pudieron haber hecho mucho daño, pero sí creo que una persona se libera, fluye y se bendice a sí misma cuando sale de ese victimismo y va liberando a las personas. Y esto ni siquiera te digo que tiene que ser una sola vez, o sea, creo que es importante como empezar, como hacerlo de forma constante, soltar, ¿no? Como soltar todo aquello que nos pudo haber causado algo en nuestro corazón, o sea, una rotura en nuestro corazón, una desilusión. Creo que es importante hacerlo periódicamente. De pronto, cuando te das cuenta, ya pasando 6 meses, un año, habían cositas ahí. Entonces, Luis Kay habla mucho de limpiar nuestra casa mental, emocional y también la física, ¿no? Pero que no nos olvidemos como de estas limpiezas también del corazón, porque ella también comparte, ¿no? Cómo a veces ciertas enfermedades son causadas justo por nuestras emociones y creo que somos seres increíbles, estamos aquí un rato y qué increíble poder vivir y tener una experiencia más rica, más suave y no llena de resentimiento, de rencor, salir del victimismo. Yo creo que en cada área nos puede ayudar y también recordar que la situación que estés viviendo ahora mismo no es tu situación definitiva, que tienes el poder de cambiar todo lo que tú quieras, porque de verdad que esto y esto es, es magia, o sea, es muchísimo poder y si lo enfocamos a lo que queremos ver crecer y florecer, no hay manera, no hay manera de que no lo logremos. Por eso hay que poner el foco en lo que sí podemos cambiar, en lo que podemos transformar y por eso nos crearon con un cuerpo tan increíble para poder materializar, porque si bien la manifestación también tiene mucho que ver con la mente y la atracción, también con el corazón, el cuerpo que tenemos también nos lo dieron para poder accionar, porque si no, creo que esto no existiría. Así que enfoquemos nuestra energía ahí, dejemos el victimismo cada vez más atrás, porque el victimismo desde mi punto de vista y desde mi experiencia te puede estancar mucho tiempo. No recomiendo ese camino. Ahora voy a hablar de los libros que me ayudaron. Los libros que yo creo que están en mi top sería sobre este tema. En primer lugar, y no habla tal cual de la comida, pero sí es importante como tener esta información, es el de Tú puedes sanar tu vida de Louise Hay. Yo ya les he compartido que con ese libro comenzó mi camino de sanación.
Es un libro que respeto muchísimo y que recomiendo un montón para cualquier persona que quiere conocerse mejor, comprenderse mejor y a la que quizás le está costando trabajo de pronto resolver ciertas enfermedades, curar ciertas enfermedades de una forma tradicional, ¿no? Este libro te ayuda a tener mayor conciencia de los posibles patrones de pensamiento, aquellas emociones que que pudieron haber causado cierta enfermedad. Y otro libro que también me gustó mucho fue el de Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau. Ella también tiene un libro que se llama Escucha a tu cuerpo y come. Ese siento que está aún más enfocado justo en el tema de la relación con la comida. Si bien hay cosas que para mí no aplicaban tanto, creo que es interesante conocer como la visión que ella tiene, porque tal vez sí puede hacer match con algo que alguna persona esté pasando. Creo que también muchas veces este tema de la relación con la comida tiene muchísimo que ver con cómo nos hemos sentido con nuestro cuerpo, es decir, qué tan seguras, ¿no? El cuerpo, la verdad es que sí nos da como esta seguridad y de hecho ella habla, creo que en ese libro también, acerca de cómo muchas personas llegan a protegerse al subir de peso, ¿no? Al subir de peso y no tal cual porque necesiten peso, sino porque quieren sentir esa protección o quieren alejar a algo, quieren poner como esta barrera. Eso es algo que se ve mucho en personas que sufrieron de abuso relacionado con su cuerpo muchas veces. Entonces, creo que son herramientas fáciles de obtener y que son como una mina de oro. Puedes conocer otros puntos de vista, puedes conectar y también te ayuda a no sentirte sola o solo en este proceso, porque de verdad que es impresionante. A veces piensas que eres la única persona que está pasando por algo así, cuando en realidad es impresionante cuántas personas tienen una relación con la comida que no es saludable, que no es buena, que los hace sentir vergüenza, que no debería, ¿verdad? Creo que la vergüenza viene justo cuando nos juzgamos en vez de intentar comprendernos y escucharnos de qué es lo que necesitas, qué es lo que en verdad tú estás buscando. El siguiente punto es uno de mis favoritos: empezar a hacer de tus comidas algo que esté lleno de gozo, de nutrición. Y para esto es importante saber qué es lo que a ti te gusta, número uno. ¿Qué tipo de alimentos prefieres? Lo que a mí me encanta es como este trabajo de tal cual preguntarte qué es lo que más disfruto, qué es lo que funciona para mí. Por supuesto, esto, ¿cómo puedo hacerlo de forma saludable? Porque aquí tampoco se vale como de que, ay, pues a mí me gustan las hamburguesas, es mi comida favorita y entonces todos los días me voy a comer una hamburguesa, aunque eso es difícil de que eso sea, la verdad. O sea, el cuerpo te va pidiendo otras cosas. Me refiero a esto de cómo esto que gozo tanto lo puedo incluir dentro de mi alimentación, cómo esto que disfruto hacer tanto, quizás leer, quizás escribir, quizás cierto tipo de música, lo puedo incluir dentro de mis rituales pre-comida o yo qué sé, ármate tu propio ritual. Yo tengo un ritual que amo hacer. Yo soy amante de los pancakes y empecé a hacérmelos con avena, con huevo, con claras, con proteína, con fruta, con mantequilla de todo tipo, o sea, mantequilla vegetal, mantequilla de vaca, grass-fed, o sea, le voy probando, le voy cambiando frutas y todo, pero la cosa es hacerlo disfrutable y sostenible. Y algo que a mí me encanta hacer es comérmelo estando presente, o sea, y conectando conmigo. Hay personas que se concentran mucho como en el color de los alimentos, en el color o en el sabor, en las texturas de cada alimento, en el olor, que eso es increíble y creo que sí es importante como hacerlo al principio, pero de pronto cuando vas como ya teniendo cada vez como mayor, no nivel, pero como que ya dominas esos primeros steps, puedes ir creando tus rituales. O sea, las ideas más cañonas que he tenido han sido por las mañanas casi siempre, después de desayunar o en el gimnasio, pero muchas veces han sido cuando estoy desayunando y es por eso que a mí me gusta tener una libreta cerca de mí cuando desayuno y una pluma y también invitar a las personas a que hagan al menos una de sus comidas sin distracciones. Yo sé que las pantallas también pueden ser muy cool, o sea, de que te pueden conectar con personas increíbles, que puedes ver contenido maravilloso, asombroso, que te puede tal cual cambiar la vida,
te puede ayudar a pensar diferente, a conectar con otras mentes, a inspirarte, a motivarte a crear algo nuevo, a crecer, a sanar, a compartir. Sin embargo, también creo que es importante que nos demos como estos espacios para poder procesar todo lo que traemos y ya me gusta mucho hacerlo en el desayuno. Entonces, mientras estás comiendo algo rico y estás en gozo, siento como que tu cuerpo es este canal, tu mente, tu corazón, como más magnético y tal cual me imagino como las ideas de que, quieren llegar a ti, ¿sabes? Entonces, haz este momento tuyo y puedes poner una velita, puedes decorar tu plato súper cool, puedes hacerte tal cual un desayuno que de verdad disfrutes, que de verdad te guste, un plato lindo, una taza linda. O sea, ¿cómo puedes hacer de esto una experiencia para conectar contigo? ¿Cómo esto puede ser tal vez ese canal para bendecir tu día? Para que la nutrición sea más fuerte, más sólida, más potente. Ahora vamos con lo siguiente que a mí me ayudó a mejorar mi relación también con la comida fue sin duda el ejercicio físico. Más allá de que sí vas notando cómo tu cuerpo va cambiando y te va gustando la persona tal vez en la que te estás convirtiendo porque te comprometes con algo y si eres constante es como que te pasa algo internamente, te sientes más segura. Más allá de eso, que creo que también es muy bonito, como el decir, ok, si sigo haciendo esto por determinado tiempo, eventualmente va a haber un cambio y tal vez me voy a sentir más segura y tal vez me voy a sentir más fuerte y tal vez voy a tener cada vez mayor confianza en mí de decir, voy a hacer esto, sé que puedo contar conmigo porque ya tengo la evidencia de que he sido constante con otras cosas y que las cosas que quiero hacer las cumplo y las llevo a cabo independientemente de todo, cumplo conmigo, ¿no? Lo que también rescato muchísimo del ejercicio físico es la capacidad que tiene de cambiar tu estado vibracional, cómo cambian tus pensamientos y tu actitud y tu forma de convivir y de compartirte y de vivir contigo y de compartir también contigo después de hacer ejercicio. Es que es impresionante cómo te vuelves más optimista, o al menos en mi caso, 1000% yo quiero convivir más conmigo cuando ya hice ejercicio, ¿sabes? Esto no quiere decir como que voy a empujar y voy a poner ahí en la sombra como esas partes mías que igual y de pronto salen cuando no tengo este tipo de dopamina, ¿no? O este tipo de endorfinas. Por supuesto que no, pero si me dan a elegir y me dicen, ¿cómo quieres iniciar tu día? En esta versión que hace ejercicio vas a estar con más energía, más optimista. ¿O quieres esta? Probablemente vayas a estar un poquitín más quejona y vayas a centrarte quizás un poquitín más en los problemas, ¿no? Que en las soluciones. Entonces, pues yo voy a elegir la otra. Y algo pasa también en el cuerpo. Me cambia el tipo de hambre. Cuando moví mi cuerpo, cuando tengo como mayor energía, siento que elijo mejor los alimentos. Siento que es más fácil, más sencillo elegir alimentos nutritivos y comerlos con hambre también me da mucha satisfacción. Y bueno, sé que son cosas diferentes. No sé si son ese tipo de cosas que esperabas que compartiera, pero no te voy a decir cosas que no haya genuinamente identificado que me ayudaron. Yo le diría a una persona que está pasando por esto que se enfoque sobre todo en el autoconocimiento, en la introspección. No te olvides de las lecturas, no te olvides de la escritura, no te olvides de pasar tiempo contigo, creo que eso es clave. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien creas que pueda venirle bien. Sé ese canal tú también. Y bueno, te leo en los comentarios si tienes algo que decir. También te recuerdo mis redes sociales por si quieres estar más cerquita y los vemos en un próximo video. Si hay algún tema que quieras que aborde, también feliz de hacerlo. Y nada, te deseo una increíble semana. Ojalá que puedas compartirme un update de cómo implementas esto, de qué te funcionó. Y bueno, chao, chao, un besito con mucho amor.